Amén, Dios. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. El Señor les bendiga. Hermosa mañana. Ya comienza el tiempo más cálido para disfrutar. Qué día de sol hermoso hemos tenido ayer y hoy. La gracia de Dios. Y el testimonio que nos trajo los hermanos Cuchinello, Gladys Ismael, gracias. Porque luego estábamos cantando el soberano, el poderoso, el todopoderoso. Verdaderamente confiamos en el poder inmenso de nuestro Señor. Y la vida está en sus manos. Qué fragilidad. Sean de un mes o de 80 años, la vida está en las manos del Señor. Y qué bueno que Él dispone y Él hace maravillas también de esta manera. Como hemos anunciado y como desde el comienzo del culto estamos celebrando el mes de la Biblia, glorioso libro, pero lo levanto sin discriminar a los que lo traen en el celular. Ya hoy los distintos medios, lo importante es que, como hemos dicho muchas veces, no que tengamos una Biblia, sino que esta Biblia se abra para ser leída todos los días de la vida. Esto es lo trascendente. Y ¿saben una cosa? Que el año que viene se cumplen 200 años de que la Biblia entró en la Argentina. Es lo más antiguo que hay. Las iglesias comenzaron después. Primero entró la palabra. El primer presidente argentino, Bernardino Rivadavia, escribe una carta agradeciendo que se recibieron en donaciones de la Sociedad Bíblica Unida las primeras Biblias en la Argentina. Así que por eso el año que viene se cumplen 200 años que entró este libro a la Argentina. Y qué bendición que haya entrado, qué bendición que haya sido usado, distribuida. Y bueno, el año que viene, gran festejo por esta gran noticia. La palabra de Dios sigue llegando. Quiero comentarles primeramente qué dice el mundo, qué dicen en el mundo secular, qué dice acerca de la Biblia. Bien, dice que la primera Biblia fue producto del trabajo de Gutenberg, alrededor del año 1455. Y uno de los tantos opiniones que hoy a través de la inteligencia artificial dice que es reconocido como el libro más influyente de la historia y más vendido en la historia de la humanidad. Hasta la fecha se estima que alrededor de 5.000 millones de copias de la Biblia se han distribuido globalmente, reflejo de una inmensa popularidad y alcance. La Biblia traspasa generaciones y edades. Y esta notable cifra la consagra como el libro más distribuido del mundo. Ha sido traducida completamente o en parte a más de 3.400 idiomas, facilitando su acceso a una amplia mayoría de la población mundial. Independientemente de las barreras lingüísticas, marcando el inicio de la democratización del saber a nivel mundial. La Biblia mantiene su relevancia y sigue siendo una fuerza significativa en la conformación de valores éticos y cultura en la sociedad global. Por el volumen de su distribución, su presencia en el mundo digital, su influencia en la educación y la cultura, su impacto en la acción social, la Biblia es el libro más influyente en las transformaciones sociales. Esto dice el mundo secular. ¿Qué dice el pueblo de Dios? Esta es la Biblia, palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Y yo quisiera subrayar primeramente esto. La Biblia es la palabra de Dios. Porque saben que hay movimientos cristianos que piensan o dicen y manifiestan y creen que la Biblia contiene la palabra de Dios. Y esta es una terrible y tremenda diferencia. Cuando yo no acepto que toda esta Biblia es inspirada por Dios
Y hay quienes pueden decir, esta porción no lo es y esta es. Entro en un terreno terriblemente peligroso, ¿se imaginan? Entonces yo puedo elegir y decir, bueno, esta es palabra de Dios y vamos a obedecerla. Esta no, es una opinión de Pablo que a veces era un poco extremista. A veces Pablo era muy machista y es peligrosísimo, ¿se dan cuenta? O sea, tengan mucho cuidado cuando escuchan esta frase, que la Biblia contiene la palabra de Dios. No es así. La Biblia es la palabra de Dios y esta comunidad de fe cree firmemente que la Biblia es toda, de tapa a tapa, la palabra de Dios. Y sus 66 libros han sido inspirados por Dios. Y todo lo vamos a leer luego, que toda escritura es inspirada por Dios y útil, y de eso vamos a hablar un poco hoy. Dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es eficaz, viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Viva y eficaz. Esta verdad de Dios es viva porque ha llegado a tu vida y a la mía y produce transformación. La Biblia no solamente es información, la Biblia produce transformación porque es la palabra de Dios. En Génesis leemos, y dijo Dios, y este mundo caótico se transformó en orden. La tierra desordenada y vacía no solamente se ordenó, sino se llenó de toda la maravillosa creación por la palabra de Dios, su sola palabra. Por eso Isaías en el capítulo 55:11 dice, no volverá a mí vacía y hará lo que yo quiera, dice el Señor. La palabra sembrada. Por eso tantas veces les decimos, comparta la palabra de Dios. No hace falta que le agregues. Si no te animás como testimonio, compartir la palabra de Dios. Porque finalmente no va a ser lo que yo agregue, lo que vos agregues, sino va a ser la palabra viva y eficaz para la transformación. No hay nada que produzca esto, los cambios que el hombre y la mujer hoy se necesitan. La palabra sí lo puede hacer, porque es viva y eficaz. Y ni hablar si uno mira hacia la historia y ve lo que ha costado en tiempos de persecución sostener la palabra. Y sostenerla significaba la vida. Y sostenerla significaba el sacrificio. Y significaba ser quemado. Así que por eso fue tan perseguida. Por eso tan cuestionada. Porque generaba en que los hombres y mujeres, a partir de la palabra de Dios, cambian, se transforman y piensan distinto a lo que el mundo piensa. Por eso sigue siendo viva y eficaz. Sigue diciendo el Hebreos 4:12, y es más cortante que espada de dos filos. Penetra como un bisturí, atravesando las partes más duras del corazón, atravesando nuestras almas y llegando al espíritu que, como dice la Biblia, está muerto cuando Dios no está. El alma nos sustenta para vivir acá, pero el espíritu está muerto si no tiene a Dios. Esto dice la palabra. Y es así que penetra hasta las partes más profundas. Y es allí donde puede discernir nuestros pensamientos, nuestras motivaciones y nuestras intenciones del corazón. No hay legislación en el mundo que se haya podido meter en lo que nosotros pensamos o en lo que quisiéramos hacer, en nuestras maquinaciones. No existe. Nadie puede juzgarte por lo que pensás. Sí te pueden juzgar
justamente por lo que haces. Pero cuando Dios mira el corazón y dice, solamente el que mira a una mujer ya adúltero en su corazón, solo Dios puede legislar esto. Nadie más puede meterse con vos por las cosas que mirás o los pensamientos que tenés. Pero cuando pones en práctica, ahí algunos dirán qué bien y otros dirán qué mal. Así que la palabra de Dios es espada de dos filos, porque no hay otra cosa que puede llegar tan profundamente al corazón. Lo traspasa y llega al espíritu. Y si lo aceptamos, da vida. Esta es la vida de Dios, la vida que hace que el espíritu nuestro vuelva a vivir. Ezequiel habla de los huesos secos. Estos huesos secos son aquellos que están secos cuando no hay el Espíritu de Dios que los levanta y los arma, los transforma. Así es como la palabra de Dios a través de los años ha sido aceptada o muchas otras veces rechazada. Ha sido profundamente amada para dar la vida por ella y también profundamente odiada. Ha sido aceptada y ha sido perseguida, porque nada queda oculto a la palabra de Dios. No hay nada ni nadie que la pueda resistir. Y este libro combatido a lo largo de la historia, y en la época de la Inquisición encontramos piras de Biblias quemadas para que esto no llegue a nadie. Terminemos con la Biblia. Y muchas veces poderes de este mundo quisieron cortar la existencia de este libro que le cambiaba la cabeza a la gente. Y por eso fue tan perseguido siempre. Ahora, qué interesante que esa espada de dos filos, cuando este versículo lo presenta así, es para adentro, es para nosotros. Para que esa espada pueda penetrar, llegar hasta lo más hondo y cambiarme la vida y transformarme. Ahora resulta que esta espada la hemos hablado y mencionado durante 4 domingos en el mes de agosto, cuando hablamos sobre la armadura. Y la armadura tiene que ver todo con la defensa. Pero cuando llega a la palabra de Dios, porque es el Espíritu de Dios que es la palabra de Dios. O sea que cuando tenemos que usar el arma para combatir y luchar, no contra los demás, sino contra nuestro enemigo, que es el diablo, usamos la palabra, como la usó el Señor Jesús, y cuando dijo y se le presentó el enemigo, escrito está. Esta es la palabra que frena cualquier poder que no venga de Dios. Este es el poder de la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que esta espada sirve para adentro, para poder cambiarnos la vida. Y esta misma espada es la que nos permite luchar y ganar grandes victorias. En el nombre del Señor hemos ganado victoria y hemos ganado terreno a nuestro enemigo. Además, dice la palabra que discierne, es discernidora, poniendo las cosas en su lugar, diciendo lo que somos sin anestesia. Nos dice, somos pecadores, hemos hecho muchas cosas y justamente muchas no son a la vista de los demás, son a la vista de Dios, que es el que juzga nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Hay un capítulo en 2 Timoteo que presenta 2 modelos de personas. Una de ellas es aquel que anda por la vida sin tener en cuenta la Biblia, la palabra de Dios. No la respeta, no la ama, no le interesa. Y en los primeros versículos del capítulo 3 de 2 Timoteo describe de una manera maravillosa lo que es una persona que no ha tenido en cuenta la palabra de Dios.
Y dice así: también debes saber, le escribe a Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y que habrá hombres amantes de sí mismos, hombres y mujeres amantes de sí mismos. Y los describe: avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios, que parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. Evítalos. 19 características que podríamos resumirlas en la primera frase: personas que se aman a sí mismos. Qué diferente que es la propuesta de Jesucristo. Ama al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y yo, Señor, después venís vos. Después venís vos. Esto es lo que hace la transformación del mal y la transformación de la presencia y de la palabra de Dios en nuestra vida. La diferencia genera que la propuesta del mundo es hombres y mujeres que se aman a sí mismos y luego que los demás revienten. Esta es la propuesta del mundo. Por eso hay tantos hombres y mujeres que hoy están aquí y que van a seguir viniendo, porque ven en esta comunidad de fe, en esta iglesia, que todavía nos podemos amar unos a otros, que nos interesa el prójimo, que nos interesa el que tenemos al lado. Esto es una transformación. El mundo va hacia hombres y mujeres que se aman a sí mismos. Cada vez más se aman, se quieren y atienden solamente sus propias necesidades. Y díganme, la consecuencia son las 19 características de alguien que se ama a sí mismo. Soberbios, vanagloriosos, implacables, calumniadores, crueles. Decimos una descripción terrorífica. No tanto, porque es lo que tenemos que convivir todos los días. Hombres y mujeres que se aman a sí mismos. Y esta es la característica, porque la Biblia presenta y la palabra de Dios nos da otra versión, nos propone otro. Por eso el Evangelio de Jesucristo es tan transformador. Nos da vuelta como un guante, de tal manera que si todavía estás primero en este orden, tenés que pedirle, clamando al Espíritu Santo, que haga algo para transformar tu visión. Si primero no amás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo, hay algo que anda mal. La presencia del Señor en la vida se manifiesta en esto. ¿Por qué la familia no funciona más, parecería? Porque se aman a sí mismos. Más importante es que esté bien que preocuparme por mi cónyuge. A ver, el que tengo más cerca. No, pero no me da porque yo no tengo, porque yo... Y todo lo que hay de demandas, cuando la palabra de Dios está en el corazón y en la mente, se transforma para no pensar primeramente en mí, sino en el prójimo. Y el prójimo incluye a todos. Incluye a mi mujer, a mis hijos y a todos. A mis vecinos, a todos. Por eso es tan diametralmente opuesta la palabra de Dios con la palabra y la enseñanza del mundo de hoy. Diametralmente opuesta. No tiene nada que ver. Nace y parte de distintas verdades. Y hablando de verdades, aquel que no tiene la palabra no sabe a qué recurrir para ir a la verdad.
Y diría como diría Pilatos, ¿y qué es la verdad? Claro. Entonces hoy hay tantas verdades diferentes. Por los caminos que las personas van incorporando sus propias verdades. Y las verdades propias lo que nos hacen es armar una estructura de pensamiento que muchas veces ella ha recibido el nombre de la posverdad. O sea, es tu verdad, es la mía, son totalmente diferentes, pero sigamos la vida andando en estas verdades. El problema es que hay una verdad absoluta y el cristiano no dice yo tengo mi verdad. No. El cristiano dice yo creo en la verdad que es Jesucristo. Porque la Biblia, además de informarnos maravillosamente, nos forma, nos transforma y nos hace meter en la cabeza aquellas cosas que tenemos que hacer, por las características que tenemos que tener. Y la verdad no es lo que yo pienso, es lo que la Biblia piensa. Aunque a veces me cuesta cumplir y obedecer lo que la Biblia dice. Pero saben una cosa, es ella la que me marca el camino. La Sociedad Bíblica ha sugerido que durante este mes leamos en la iglesia el Salmo 119. Y es lo que empezamos a hacer esta mañana. El domingo que viene, si llegas temprano, vas a escuchar otra sección. Es el Salmo con mayor cantidad de versículos en la Biblia, el más largo. Lo vamos a leer en 4 domingos. Gracias, Fabi, por la expresión que le puso en la lectura, para que descubrimos algo nuevo cuando leemos la Biblia con estos énfasis. Y es bueno. El domingo que viene, otra vez se va a leer otra porción del Salmo 119 y en 4 domingos vamos a terminarlo de leer. Vení temprano y vas a escuchar la lectura del Salmo 119. Esta es la verdad. Nosotros creemos que lo que está escrito es la verdad. Y mi verdad depende de la verdad de Dios. Y las verdades en que yo creo son las que están aquí escritas. Por eso son verdades absolutas. Nadie puede decir porque mi verdad es absoluta. Nadie se la puede creer. Pero la verdad que está aquí escrita sí es absoluta. Te sirve a vos, a mí, a los que vivimos aquí, a los que vivimos en el África o en cualquier parte del mundo. Absoluta y válida para todo aquel que cree en el Señor. Así que nosotros sostenemos que la verdad es Cristo y Cristo es nuestro Señor. Y cuando aceptamos por medio de la fe a Jesucristo, es el Espíritu Santo que dice la Biblia, nos guía a toda verdad. El que habla a nuestra conciencia y corazón para decirnos, Jorge, está bien, por ahí es. Jorge, estás equivocado, por ahí no. Estás metiendo la pata, eso no. Eso es lo que hace la Biblia. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando aplica la Biblia a mi vida. Me dice, no, así no. Y no hace falta ni que el dedito se mueva ni nada. Me viene a mi vida una carga diciendo, no, me estoy equivocando, estoy metiendo la pata, así no es la cosa. Estoy perdiendo el control, estoy decidiendo, no, así por ahí no va. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es nuestro ayo, nuestro amo, nuestro compañero que nos hace sentir cuando metemos la pata y estamos mal. Y nos corrige. El capítulo 3 de 2 Timoteo sigue diciendo de los versículos 14 a 17. Tú, por otra parte, le dice Pablo a Timoteo, persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. No contiene, es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué hace la palabra de Dios en tu vida? Te prepara para vivir la vida. No para un monasterio, no para que te quedes encerrado, no para que esta verdad quede acá adentro. No, te equipa, te prepara y te lanza a vivir una vida de buenas obras, de lo que hay que hacer. Quien lee, estudia y medita en la palabra encuentra que primero lo discipula. La palabra te discipula y te enseña. Por eso estamos siempre buscando que te prepares y que estudies. Por eso esta clase que tenemos una hora antes de comenzar este culto. Y quisiéramos motivarte a aprender la Biblia todo el tiempo que puedas. Hay recursos enormes para que puedas leerla, para que puedas estudiarla, para que te puedas capacitar. Por eso es tan importante cuando traemos a nuestros hijos a recreo. Esta escuela bíblica de cada domingo tiene una función importantísima en la vida de nuestros hijos. Lo digo como testimonio. Lo digo porque la palabra promete que si yo instruyo al niño en sus primeros pasos, después no se apartará. Y esta certeza, aunque después a veces estos, cuando entra la juventud, andan por ahí medio flojito de papeles, en algún momento la palabra enseñada, la palabra que vivieron, la palabra que entró en sus vidas cuando eran niños, vuelve. ¿Cuántos hay que volvieron al Señor? No porque nadie les predicó, sino que volvió la palabra a sus mentes y a sus corazones. Hay muchos padres aquí que están confiando y esperando y sabiendo que la palabra sembrada en sus hijos, aunque hoy anden un poquito fuera, van a volver. Amén. Confiamos y esperamos y sabemos que la palabra no vuelve vacía, que va a hacer maravillas en la vida de nuestros hijos y continuarán. Y cuando nuestros hijos se independizaron, la palabra sigue en ellos y obrando en ellos y transformándolos. Así que confiemos en si sembramos la palabra y trajimos a nuestros hijos. Yo sé, algunos lo han hecho con sacrificio, han sido fieles y constantes, porque esa etapa no se puede, es irreemplazable cuando nuestros hijos, las cosas que yo puedo recitar de la palabra de Dios tienen que ver con esa etapa de mi vida en donde se metieron aquí. Y hoy, a los 75, no me las olvido, porque quedaron grabadas. Si yo intentara memorizar ahora, les diría que me costaría una barbaridad y no me voy a acordar. Así como me llaman y me dicen, recibo un WhatsApp hoy y les digo, mándame otra vez mañana porque mañana me voy a olvidar que me pediste hoy esto. Esto me pasa a mí hoy. No, pero hubo una etapa donde lo que yo recibía y entraba acá no se iba más. Por eso es tan importante, padres, sigan trayendo a sus hijos. La Biblia acá y llevada aquí no se olvida más. Entonces, confiamos en ella. Qué tremendo la palabra de Dios enseñándonos. Y nos enseña esto justamente, que es lo que tan difícil luchamos hoy. Amar a Dios en primer lugar y a nuestro prójimo. Esta es la enseñanza de la palabra de Dios para la vida. Y los hijos y los niños que han aprendido esto, les cuesta mucho menos que el espíritu del mundo se meta en sus corazones y sigan pensando que primero yo. Le estamos enseñando, le estamos perforando la cabeza para que entiendan, primero Dios, después tu prójimo, y ahí al ladito vas vos. Y eso se graba y queda y da resultados. A ver si puedo contar brevemente la historia de la Biblia entrando en un pueblo hace más de 50 años en el Chaco salteño. Un contrabandista pasa por la pulpería y resulta que le dice al pulpero, mira, no tengo para darte, pero tengo este libro, ¿te lo puedo dejar? Y bueno, el pulpero le dio la comida que pidió. Este hombre siguió.
Y el que estaba en la pulpería empezó a leerla. Y empezó a ver. No había iglesia, no había nadie allí. Llegó la Biblia. Este pueblo, el pulpero empezó a leerla a su familia. Resulta que la pulpería se transformó en poco tiempo en un lugar donde se reunía todo el pueblo a leer la Biblia. Y empezaron a decir, habrá que hacer esto. Empezaron a orar, empezaron a evangelizar, empezaron a decir, todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Pasaron los tiempos y algún misionero pasó por allí y se encontró con esta historia. Esto fue real. Sucedió en el Chaco salteño hace más de 50 años atrás. La Biblia entró y le transformó un pueblo. Y sigue transformando. Por eso, la Biblia enseña, discipula. En segundo lugar dice redarguye, rebatir, refutar. La Biblia te dice lo que está bien y lo que está mal. Y me viene a la mente lo que el Señor dijo en el Sermón del Monte, cuando les habló diciendo, ustedes oyeron que fue dicho, pero yo les digo. Ustedes oyeron que fue dicho, amarás a Dios y odiarás a tu enemigo. Bueno, yo les digo, amen a sus enemigos. Ustedes oyeron que fue dicho, pero yo les digo. Y estaba refutando a quienes sostenían las palabras que ya no eran de la Biblia, sino sus cargas y sus obligaciones, los escribas y fariseos tan cuestionados en aquel tiempo por el Señor Jesús, que les llega a decir hipócritas, falsos. ¿Por qué? Porque la Biblia refuta las mentiras del diablo y las transforma en lo que la palabra de Dios quiere decir. Mas yo os digo, la Biblia corrige porque nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. Y como decía antes, cuando nos apartamos del camino correcto, nos llama para decir, no, por aquí no es. Instruye en justicia. Significa que nos dice lo que tenemos que hacer en la vida, que es justo, que corresponde, que no nos hagamos los distraídos, que por ahí va la cosa. Y la Biblia con toda claridad nos instruye. Así como les hablaba del niño que recibe la enseñanza, les hablo también, nos instruye durante toda la vida. Y la Biblia nos perfecciona. Los músicos quieren pasar, vamos a ir terminando. Llegamos a la madurez a través de la lectura de la Biblia y tenemos la capacidad de servir porque hemos pasado por el discipulado, el ser redarguido, el ser corregido, el ser instruido y perfeccionado por medio de la palabra, por medio de la palabra. Es por la palabra y mediante la fe en Jesucristo que hemos llegado a recibir la salvación. Del capítulo 119, del Salmo 119, 105, aprendí esto de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Con esto que el director general de Sociedad Bíblica, Rubén del Rey, nos decía esta mañana en este video. La Reina Valera 60, casi todo es la Biblia que decimos es la joya de la corona porque la Sociedad Bíblica es increíble. Salieron 20 versiones, un montón, pero esta Reina Valera sigue siendo pedida, reclamada y leída. Del año 60 la revisión, hoy tenemos maravillosas traducciones, pero esta sigue siendo fuerte. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Me gusta también la dulzura de la NBI que dice, tu palabra es una lámpara a mis pies. Es la luz que ilumina mi camino. Es lo mismo, pero con dulzura.
La Reina Valera es a veces un golpe para decir, no, esto es así. Pero también la Biblia es una dulzura cuando la decimos. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es la luz que ilumina mi camino. El Señor iluminó tu vida por medio de su palabra. Si hoy no tienes la luz en tu corazón por medio de la palabra, si no has recibido lo que la palabra de Dios quiere enseñarte, que Cristo vino al mundo para morir en una cruz y cargar tus pecados y los míos, este es el momento para recibirlo. La transformación comienza por recibir la verdad de Jesús, la verdad que es nuestro Salvador y Señor. Recibirlo por la fe y aceptarlo y pedirle perdón y arrepentirnos y recibirlo. Y entonces comienza la nueva vida. Y es posible por medio del Espíritu Santo que obra en nosotros. La Biblia está destinada a transformarte, no tan solo a informarte. Así que yo te invito hoy a que la palabra del Señor sea la luz que ilumine tu camino. A partir de hoy, y a partir de hoy, si eres un hijo de Dios, la abras, la leas, con todas las herramientas que hoy hay para ayudarte a encontrar en ella la guía y la luz. Nos ponemos de pie para